maravillosa es la naturaleza. En lugares tan inhóspitos como una piedra, aún así crecen bosques de vida, estos pequeños bosques de musgos, líquenes, más pequeños que uno de nuestros dedos, y que tardan años y años en crecer. Una vida extraordinaria. También nos damos cuenta, tan solo en esta roca, cómo puede crecer una o dos plantas pequeñas que se agarran desesperadamente para también obtener un poco de su humedad. Podemos ver cómo es que todo en la naturaleza está conectado, porque nos podemos imaginar, si yo arranco una pequeña parte de ese gran musgo, a veces decimos, es algo muy pequeño, pero no tenemos ni idea de, para bien o para mal, cuán grande va a ser el impacto de arrancar en una pequeña planta o arrancar un pequeño musgo, todos los años que tardó en crecer, en todo lo que apoya, a los miles de animales que sirve de resguardo. Y podemos ver cómo en esta cañada, en este cañón, vemos miles de pequeños arbolitos de musgo, en estas piedras gigantes, donde también podemos observar el paso del tiempo en la naturaleza con los estratos de la tierra, etc. Y de lo que les platicaba ahorita, hace unos momentos, sobre si yo arranco una pequeña parte del musgo, pues es como si yo aventara una piedra ahorita en este río. Hace una onda expansiva que, bueno, si nosotros fuéramos la piedra, no alcanzamos a ver hasta dónde va a llegar y qué tanto impactó que esa piedra cayera en el agua. Y esto es justamente lo que vio Humboldt. Alexander von Humboldt fue quien propuso en parte esta visión de la naturaleza como un todo. Por eso es que él no solo habló sobre la naturaleza, sobre la ciencia, botánica, etcétera, sino que también platicó sobre la política, la naturaleza en general, de todas las cosas. Y es justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Acompáñanos. La vida de este explorador alemán estuvo plagada de expediciones. La primera y la más importante de ellas, y la que inspiró a más personas, fue la que tuvo hacia América. Él siempre había soñado con tener una expedición desde muy pequeño, desde cuando iba en los veranos al Palacio de Tegel. Siempre le gustaba estar en la naturaleza, el contacto con ella le fascinaba. Y Alexander von Humboldt siempre había soñado con viajar, explorar, conocer otras partes del mundo, poder entender la naturaleza. Y no es hasta que muere su madre, con quien por cierto no tenía una buena relación, puesto que sí, su madre les había procurado a él y su hermano Wilhelm von Humboldt una educación de primera en Alemania, pero no se llevaban muy bien, que digamos. Su padre lamentablemente había fallecido cuando él era apenas un niño. Entonces, Alexander von Humboldt, cuando muere su madre, le deja una herencia tremenda y con ese dinero se empieza a preparar. Dicen que Alexander von Humboldt irradiaba una energía inigualable, que te contagiaba esa energía que andaba de arriba para abajo y no dejaba de hablar y de estudiar. Alexander ni siquiera sabía a dónde es que iba a viajar, pero quería viajar y se estaba preparando para ello. Así que, tiempo después de tratar de ir a distintos lugares y verse interrumpido en sus expediciones de aprendizaje debido a las guerras napoleónicas, por fin consigue un permiso muy complicado de conseguir, que fue con la corona española para que le dejaran visitar las colonias españolas en América. Entonces fue mucho de asombro el que generó en el pueblo español, porque era la persona que con más libertades le habían conseguido los reyes ir hacia las colonias españolas. Entonces, antes de partir, también se encuentra con su amigo y compañero de viaje, al cual va a invitar en el viaje de América, Jaime Bonpland, a quien lo conoce en París. Entonces se embarca rumbo a la actual Venezuela, y ahí es donde empieza su expedición.
donde trazará mapas sobre ríos supuestamente inexistentes para Europa. Descubrirá corrientes de mar como la corriente de Humboldt que recorre la costa de Chile y una parte del de Perú. Entonces Humboldt va a aprender y comprender la naturaleza de una forma excepcional gracias a este viaje, y específicamente en un volcán que subió muy cerca de Quito, el actual Ecuador, que es el Chimborazo. En ese entonces el Chimborazo era considerado como el punto más alto del planeta. Entonces Alexander von Humboldt, quien era asiduo a estar subiendo volcanes a cada rato, decidió subir este volcán y llegó más lejos que nadie. Fue acompañado por algunos pobladores de la zona y los abandonaron a Humboldt y sus compañeros en la línea de nieve, puesto que no querían subir más, ya que era muy complicado subir, la respiración, el mal de altura, etc. Entonces Alexander von Humboldt continuó, siguió en la nieve. Incluso llegó un momento en que los cóndores, quienes los habían acompañado en otros volcanes, desaparecieron, ya no estaban a esa altura, y estaba el paisaje demasiado neblinoso, hasta que de repente, como si hubieran apagado un interruptor, la neblina se disipó y logró ver todas las montañas, los volcanes, los prados a su alrededor, y es entonces que concibe su tan famosa visión de la naturaleza, su visión de la naturaleza como un todo. También gracias a esta visión que tuvo en el Chimborazo y que venía desarrollando, él descubre las isotermias y las isobaras, que son estas líneas de mapas que marcan climas y una especie de vegetación. Y también es en el Chimborazo que concibe su Natural. Regresando de una expedición de 5 largos años de América Latina, es que él vuelve a Europa con una visión muy distinta de la vida. Escribe sus tomos de Personal Narrative, libro que después influiría en muchas demás personas, pero ahorita platicaremos de ello. Cuando Humboldt ya tenía más de 50 años, sigue tratando de irse a algún otro lugar para explorar, para pues poder concebir de otra forma el mundo. Volvió a pedirle a la corona española que lo dejaran ir a las Indias Orientales, pero no lo permitieron, puesto que Humboldt era también muy afamado por sus críticas y su lengua mordaz, porque de hecho en las fiestas las personas cuando llegaba Humboldt no querían irse antes que él, porque si no Humboldt iba a empezar a hablar mal de ellos. Entonces no pudo evitarlo también hacerlo de la Nueva España, y hizo el ensayo político de la Nueva España, donde criticó la esclavitud y otras condiciones de vida que no le parecieron justas. Y bueno, esto lo retrató de esta forma, y por eso es que muy probablemente no le concedieron este permiso. También me faltó mencionar algo. Ya para el final de su expedición en América, su barco se dirigió hacia los Estados Unidos, un país de recién independización. Entonces, ahí conoció al entonces presidente Thomas Jefferson, con quien estaba totalmente de acuerdo. Admiraba a los Estados Unidos, excepto por un pequeño gran detalle: la esclavitud. Él se había vuelto radicalmente abolicionista desde que en la primera ciudad que visitó en la actual Venezuela, Panamá, él tenía un mercado de esclavos enfrente de su casa, y a partir de ver cómo le abrían la boca para verle los dientes como si fueran caballos, es que él se volvió abolicionista, además de ver los tratos tan injustos que daban a los esclavos. Después de regresar a Europa, y lo que ya comenté, le concedieron un permiso para ir a Rusia. El entonces gobierno prusiano, que es donde él había nacido, tenía muy buenas relaciones con Rusia. Él para entonces se había convertido en chambelán de la corte de 2 reyes prusianos, y entonces le permitieron irse hacia Rusia, donde, bueno, iba muy restringido y nada más iba como para dar conveniencias de los zares, que era buscar distintos recursos materiales que supuestamente no existían en la zona, incluido el diamante. Pero bueno, Humboldt, que tenía todo planeado desde un inicio, decidió no hacerle caso a las restricciones que tenía de hacia dónde ir, y también no le permitían ver las condiciones en las que trabajaban los campesinos de Rusia. Entonces, pues él de todos modos lo observó, pero logró hacer también su expedición, haciendo caso omiso a que no vayas a esta zona porque estamos en guerra y no queremos que lo veas, ¿no? Como una cultura muy de represión, incluso contra los extranjeros,
de las condiciones muy malas, por cierto, en las que tenían a las personas. Entonces, Alexander von Humboldt, regresando de su expedición en Rusia, donde por cierto encontró dificultades, entre esas el anthrax, que fue una epidemia que asoló a Rusia, empieza a escribir sus tomos de Cosmos, su última obra, y que va también a inspirar a muchas más personas para trabajos y de los que ahorita vamos a platicar. Alexander von Humboldt muere a una edad bastante avanzada, y ya para el final de sus días, pues muchos habían hecho un trabajo como una respuesta a sus obras, y Alexander von Humboldt ya empezaba a olvidarse de algunas cosas. Algo que siempre caracterizó a Humboldt fue el poco dinero que tenía, puesto que se gastó toda la fortuna que le había heredado su madre en expediciones. También, aunque era muy orgulloso, no dudaba en darle el poco dinero que tenía a exploradores jóvenes para que pudieran seguir su pasión hacia la ciencia. Ese fue el caso de 3 hermanos que tenían un permiso para ir hacia India. Entonces les dio dinero para que le hicieran también una Taj Mahal, pero ahora de la India, que es una comparación de las cadenas montañosas. Él se los pidió hacerlo del Himalaya, mientras que él hizo algunos de los Andes y de los Alpes. Entonces, Alexander von Humboldt para sus últimos días ya no se acordaba de las cosas. Incluso cuando volvieron 2 de estos hermanos a entregarle el trabajo, se extrañó de que él había dicho y les había pedido esto. Entonces, cuando muere, de hecho, se dice que en Berlín se organizó el funeral más grande que había tenido una persona que no era el rey. Entonces, fue algo muy sorprendente todo el impacto que tuvo Humboldt por su visión de ver la naturaleza, de ver todo como un todo, como lo acabo de explicar. Entonces, bueno, esta es la fascinante visión de Alexander von Humboldt, y la cual me cautivó. Alexander von Humboldt influyó en muchas personas, entre esas personas importantísimas, que no solo fue en el ámbito de la ciencia, sino también en la política. Por ejemplo, el libertador de las Américas, Simón Bolívar. Él estaba en Europa llorando la muerte de su novia cuando conoció a Alexander von Humboldt, y fue gracias a su ideología de la abolición de la esclavitud, de la crítica al gobierno español en las Américas, que él se arrodilló llorando, y junto con Humboldt en la cima de un volcán en Italia, y les dijo: voy a libertar a las Américas. Se lo prometió, y así lo hizo años después. Así que Simón Bolívar no hubiera sido Simón Bolívar sin la inspiración de Alexander von Humboldt. En el ámbito de la ciencia estuvo muy inspirado Darwin, Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución. Y Darwin contaba que sin la personal narrative de Humboldt, que es el libro que escribe después de la expedición a América, él no se habría embarcado en el Beagle, barco en el que recorrió el mundo entero. Así que no tendríamos la teoría de la evolución si no fuera por Humboldt. También Humboldt le inspiró a escritores como Henry David Thoreau en Estados Unidos, quien escribió Walden, su obra más famosa, como una respuesta a Cosmos, una obra de Humboldt. También inspiró al padre de los parques nacionales, el creador de la Sierra Club, que es John Muir. También inspiró al autor de Man and Nature, quien también es padre del movimiento ecologista, que es George Perkins Marsh. Entonces, así como ellos, he inspirado a muchísimas personas que tal vez no hayan trascendido a la historia como ellos, pero que sí han influido de alguna u otra manera. Y Alexander von Humboldt fue como la piedra que les acabo de mostrar, que se aventó en el agua y no vio cuán grande era su onda expansiva, que sigue influenciándonos en nuestros días con el movimiento ecologista. Hace un chorro de frío, se me están hormigueando en las piernas y ya me estoy empapando todo. Y todo esto lo aprendí en el libro La invención de la naturaleza, escrito por Andrea Wulf. Este libro aborda desde el nacimiento y la infancia de Alexander von Humboldt, cuando les decía que se inspiraba, se acercaba mucho en la naturaleza, hasta que muere muchos años después. En este libro, Andrea Wulf, para realizarlo y escribirlo,
ella se dio a la tarea de no solo investigar en los libros originales de Alexander von Humboldt, viajar por el mundo para leer otros libros. No, Andrea Wulf decidió emular lo que sintió Alexander von Humboldt. Decidió subir al Chimborazo para sentir lo que Alexander vio desde la cumbre de ese volcán, entonces la cima más alta del mundo, o según así se creía. Ella te comparte esa pasión que siente por el mundo de Alexander von Humboldt, por eso también dice la invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. En este libro, en una portada bastante atractiva, con las espátulas rosadas, el jaguar, unas mariposas, etc. Es un libro pues bastante gordo, pero que se te va a ir muy rápido el libro, porque te va a atrapar. Es como si estuvieras viendo de alguna forma una película en la que te está platicando sobre la vida de este naturalista alemán. Y bueno, te comparte con tanta pasión que me sucedió a mí, le ha sucedido a las personas que conozco que han leído este libro, que queremos conseguir los libros de Alexander von Humboldt. No es, digamos, como un sueño guajiro, ¿no? Porque lamentablemente no están disponibles en ninguna librería, algunos ni siquiera están traducidos al español. Entonces es un libro que te atrapa en el mundo de la ambición de Alexander. Es una forma de concebir el mundo. Te va hablando también de la influencia de la cual ya platicamos. También te va hablando de qué huella dejó. Por ejemplo, el movimiento ecologista viene desde ese entonces. Te da coraje que no le hayan hecho caso, pero a la vez te da como una sensación de alegría de que después de muchos años de batallar, pues sus seguidores de alguna forma, George Perkins Marsh, George Muir, por la salvación de la naturaleza, por fin le hayan hecho caso en distintas leyes, ¿no? Y a veces vemos como el movimiento ecologista como algo pues relativamente nuevo, pero no, imagínense, viene desde Alexander von Humboldt. Él se podría decir que es el padre del ecologismo, aunque no lo definió como tal. Entonces, bueno, este libro es muy bien documentado. De hecho, todo esto que les estoy mostrando, la parte más delgada, la de hacia arriba, es la parte de puras notas de bibliografía, de dónde sacó esos datos, referencias a los autores. Está editado por Editorial Tauro y bueno, lo pueden encontrar en Penguin Random House o en la página de Me Gusta Leer. Entonces, es un libro que te atrapa en el mundo de Alexander von Humboldt, te acerca a la naturaleza y te muestra una forma distinta de verlo, que es la que les expuse al principio. Entonces, es un libro que no se puede perder y que lo tienen que leer y se les va a pasar, como les digo, súper rápido. Es un libro muy entretenido, así que no olviden conseguir este libro. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan del Natujimal del que los hablé? Aquí trae 3 ejemplos de Natujimal, con las ilustraciones respectivas de cada uno. Así que, bueno, ya les comenté y supongo que ya se picaron con la historia. Pero primero tengo que salir de este río. ¡Hasta la próxima!